Bendiga a todos los hermanos en esta preciosa mañana. Como siempre, alabando y glorificando el nombre del Señor, saludamos a todos los hermanos de la iglesia del barrio San Judas, a los amigos y a los otros hermanos que también nos pueden ver. Los bendecimos en esta hora y alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, traeremos una reflexión de la palabra del Señor, pero hoy, domingo, que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por todo lo trascendental, por lo que ha pasado y lo que celebra en toda esta semana. Vamos a hablar sobre la resurrección de Cristo, punticos claves sobre esto. Pero ¿qué tal si empezamos alabando y glorificando el nombre del Señor? Es bueno alabar el nombre de Cristo, pero vamos a empezar con una oración. Vamos a orarle al Dios del cielo para que nos bendiga en esta mañana, y a todos los amigos que nos están viendo y a todos los hermanos que nos están viendo. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos y le demos una plegaria al Dios de la gloria, porque Él está con nosotros. Él es bueno y para siempre su misericordia, y para también confesar y pedir con esa oración la bendición que tanto necesitamos nosotros. Cerremos nuestros ojos. Soberano Dios, te bendecimos en esta mañana, glorificamos tu santo nombre en este día. Te damos gracias, Señor, por tu muerte, pero también te damos gracias por tu resurrección. Estamos en este día, en este lugar, en tu casa, en tu iglesia, alabando y glorificando tu santo nombre. Y los hermanos también en sus casas, Señor, alabando y glorificando tu santo nombre. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, y recibe nuestra alabanza y nuestra adoración. Gracias, Señor. Amén y amén. Entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo. Gloria a Dios. No te reservas en nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, no te das de todo, no te reservas en nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, Señor, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. No entiendo, Señor, no entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservas en nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Porque tu amor es alto, es profundo y
sea el nombre del Señor. A todos los amigos que nos están viendo, a los hermanos de la iglesia, yo les invito a que busquemos un texto en la palabra del Señor que lo encontramos precisamente en 1 Corintios capítulo 15, verso 14. Y es un texto elemental, sencillo, pero muy profundo. Y dice así la palabra del Señor: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Texto que habla sobre la importancia de la resurrección de Cristo. Así como fue importante la muerte de Cristo, y el Viernes Santo se recuerda la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, creemos que la muerte de Cristo es un pilar fundamental de nuestra creencia, de nuestra fe. Pero así como es importante la muerte de Cristo, también es de suma importancia y es pilar fundamental de nuestra fe la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir entonces que tanto la muerte como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son pilares fundamentales de nuestra creencia y de nuestra fe cristiana. Por eso, en esta mañana, en esta hora, vamos a hablar bajo el tema 10 razones de por qué la resurrección de Cristo es importante. 10 razones. La muerte de Cristo fue importante, demasiado importante, pero también la resurrección de Cristo es de suma importancia para cada uno de nosotros. 10 razones de por qué la resurrección de Cristo es importante. Y aquí va la primera razón. En primer lugar, la resurrección de Cristo significa que somos justificados delante de Dios. Usted y yo somos justificados delante de Dios por la resurrección de Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo dice Romanos capítulo 4, verso 25. Mire, por causa de nuestro pecado la humanidad está separada delante de Dios y es incapaz de tener relación con Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado separa al hombre para tener relación con Dios. Pero cuando Cristo murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección de Cristo confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a tener relación con Dios. ¿Sí ve por qué es importante la resurrección de Cristo? Hoy en día podemos tener comunión, podemos tener relación con nuestro Señor, porque Cristo murió, pero también porque Cristo resucitó. Usted y yo tenemos relación con Dios, podemos tener comunión con Dios porque Cristo resucitó. Segunda razón por lo cual es importante la resurrección de Cristo. En segundo lugar, la resurrección de Cristo, Jesús muestra que Él venció la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad y es el castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Bien lo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El índice de mortandad será siempre el 100%. Ningún monto, ningún esfuerzo podrá librarnos de la muerte, porque todos algún día vamos a morir. Usted y yo vamos a morir, es una realidad. Ahora, Cristo resucitó porque la muerte no podía retenerlo. Entonces no tenemos que tener miedo al castigo que viene después de la muerte, porque Cristo resucitó. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 15, versos 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos también vida eterna nosotros, porque Cristo venció la muerte. Lo importante
de la resurrección de Cristo. En tercer lugar, la resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes estamos unidos con Cristo. Usted y yo estamos unidos con Cristo por la resurrección de nuestro Señor. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no ve ya nuestro pecado, sino ve la justicia de Cristo en nosotros. Significa que hemos muerto con Él y vivimos con Él. Romanos 6:8 lo dice así: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo. Hoy en día, nuestro Padre Celestial nos mira a nosotros ya no como pecadores, porque Cristo perdonó nuestro pecado. Ve en nosotros la justificación de Cristo. ¡Qué bendición! Lo importante de la resurrección de Cristo. En cuarto lugar, la resurrección de Cristo confirma las Escrituras. La palabra del Señor ha hablado y hablará siempre de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el Salmo capítulo 16, verso 10 y verso 11. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La Biblia siempre anunció de la resurrección de Cristo. Esto es una realidad. ¡Qué bendición! En quinto lugar, la resurrección de Cristo prueba que el Evangelio es verdadero. Por eso predicamos este Evangelio. Por eso predicamos esta palabra, porque predicamos la verdad. La resurrección de Cristo demuestra una prueba de veracidad que el Evangelio que predicamos nosotros, que lo que dice las Escrituras es verdad. El hecho de que Jesús resucitó significa que Él es poderoso para salvar hoy. Ese fue el argumento de Pablo en 1 Corintios 15, versos 14, pero también lo confirma el verso 17 al 19. Mire lo que dice el verso 14 de 1 Corintios 15. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Verso 17 al 19. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La resurrección de Cristo prueba de que el Evangelio es una realidad. Predicamos a un Cristo que murió y a un Cristo que también resucitó para darnos salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. Pablo lo explica así, que la resurrección no es solo una parte fundamental del Evangelio, sino que es el pegamento que sostiene cada parte del Evangelio. Sin la resurrección, los cristianos creerían en vano y no tendrían esperanza, pero Cristo ha resucitado y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados, el derecho de estar bien delante de Dios y la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Gracias a Dios por este precioso Evangelio que hemos recibido en nuestro corazón. Gracias a Dios por esta palabra del Señor que nos habla de que Cristo murió, pero también que resucitó y que en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. En sexto lugar, la resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Si Jesús hubiese muerto y hubiese quedado muerto, Él habría sido como los demás millones de personas que venían antes que Él. Hubiera sido lo mismo que Buda, hubiera sido lo mismo que Mahoma, que murieron pero no resucitaron. Cristo hubiera sido igual que ellos, pero Él murió y resucitó. No sucedió así. Su resurrección prueba que Él fue el único que cambió la historia de este mundo, porque murió y resucitó. Los huesos de Mahoma se consiguieron.
Los huesos de Buda también se consiguieron. Los huesos de Cristo no se han encontrado porque Él murió y resucitó y hoy en día se encuentra a la diestra de Dios. Alabado sea su santo nombre. En séptimo lugar, la resurrección de Cristo significa que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen en Él. El Espíritu Santo es derramado en los corazones de los que creemos en Cristo Jesús. Miren lo que dice, lo que les quiero comunicar ahora. Después de la resurrección y la ascensión de Cristo, Él mandó el prometido Espíritu Santo para continuar su trabajo aquí en esta tierra, para continuar la predicación de la palabra del Señor. El ministerio terrenal de Cristo continúa hoy a través de su pueblo, a través de su gente, en quienes mora el Espíritu Santo. En todo aquel que acepta a Cristo Jesús, el Señor derrama sobre aquel el Espíritu Santo y se convierte en un embajador de Cristo aquí en esta tierra y en un predicador de la palabra de salvación que es en Cristo Jesús. Cristo ayudará a su pueblo por el Espíritu Santo dándole fuerzas, dándole convicciones y la guía para vivir una vida agradable delante de Dios, pero también para predicar su palabra. Hechos 2:33 dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Cuando Pedro hablaba esa palabra, Cristo derrama el Espíritu Santo a todo aquel que cree en Él. Tenemos el poder del Espíritu Santo. En estos momentos de angustia, de aflicción por todo lo que estamos viviendo, el Espíritu Santo nos va a fortalecer a cada uno de nosotros y el Espíritu Santo nos da la fuerza para seguir predicando la palabra del Señor. ¡Qué bendición que es la resurrección de Cristo! Octava razón, la resurrección de Cristo nos da una esperanza viva. Tenemos esperanza porque Cristo resucitó. Los cristianos tenemos una esperanza tremenda porque nuestros pecados han sido borrados, somos justificados delante de Dios, hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser perdonados por Dios con una herencia eterna que nadie puede quitar. Somos hijos de Dios, perdonados por Dios y llamados a una herencia eterna que nadie nos puede quitar. Primera de Pedro capítulo 1 versos 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una esperanza viva por la resurrección de Cristo Jesús. En noveno lugar, la resurrección de Cristo significa que resucitaremos igual que Él. Cristo es la primicia de la resurrección de la muerte y su resurrección es el precursor a la resurrección de todos los creyentes que experimentan su vida, que aceptan a Cristo Jesús. Primera de Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de todos los que durmieron es hecho. Los cristianos disfrutarán la vida resucitada al igual que Cristo, con cuerpos glorificados. Primera de Corintios capítulo 15 versos 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Aquel que acepta a Cristo, cree en su palabra y como Cristo ha resucitado, resucitaremos igual que Él. ¡Qué bendición! En esta vida sufriremos dolores, enfermedades, pero en la vida venidera no sufriremos, sino que disfrutaremos los cuerpos perfectos que ahora anhelamos desesperadamente. Tendremos cuerpos gloriosos, cuerpos especiales por la resurrección de Cristo. En décimo lugar, para terminar ya, la resurrección de Cristo significa que Él juzgará el mundo con justicia. Escúcheme. Cristo juzgará al mundo con justicia. Hechos capítulo 17 versos 30 y 31 dice así:
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo va a juzgar esta humanidad. Algún día, en el tiempo de Dios, Él va a juzgar a esta humanidad. Un día todas las personas del mundo serán juzgadas por las cosas que han hecho. Los que no creen serán responsables de su desobediencia delante de Dios, enfrentando la condenación de Dios y siendo enviados al infierno. Hay un cielo y hay un infierno. Y el que no tenga a Cristo Jesús en su corazón, el que no le haya aceptado, al cual no le ha podido al cual no le ha podido el Señor perdonar sus pecados porque no le ha aceptado, será juzgado y será enviado al infierno. Los creyentes serán responsables delante de Dios por las cosas que han hecho y serán recompensados en los cielos según sus obras como creyentes. La señal que Dios nos dio para confirmar su juicio fue la resurrección de Cristo de los muertos. Cristo algún día va a juzgar esta tierra. Es el momento de aceptar a Cristo Jesús. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, este juicio debe causarle temor profundo. Usted enfrentará la ira del Dios de la gloria y sufrirá una eternidad en el infierno. Y lo más terrible del infierno es que allá no va a estar la presencia del Señor. Será una ausencia total de Cristo Jesús, de la presencia del Señor. Sufrirá la eternidad del infierno, recibiendo el castigo que se merece por sus pecados. Pero ese juicio no tiene que ser algo temible. Hay una manera de obtener el perdón y vida eterna en Cristo Jesús, y es aceptándole. Crea en el Señor Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados. Cuando creemos y aceptamos a Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, recibiremos todos los beneficios de su resurrección. Juan capítulo 11, versos 25 al 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees en esto? Acepta a Cristo Jesús como tu único y suficiente Señor y como tu único y suficiente Salvador. Si le aceptas, amigo que me escuchas, recibirás la bendición de Dios. Recibirás vida eterna en Cristo Jesús. Serás un hijo de Dios. Los beneficios, 10 razones, 10 puntos de los que hablamos, de los beneficios de la resurrección de Cristo. La muerte de Cristo es un pilar de nuestra fe y su resurrección también. La muerte y la resurrección de Cristo son pilares fundamentales de la fe cristiana. Y le damos gracias al Señor por su muerte, pero también por su resurrección. Somos el producto de la muerte y de la resurrección de Cristo, y le damos gracias a Dios por esto. Hermano, amigo, la solución está en Cristo Jesús. Cristo te viene buscando. Cristo viene tratando a través de esta situación del coronavirus. Yo creo que Dios está tratando con la iglesia y con muchas personas que aún no le han conocido, que aún no le han aceptado. Es el momento de hacer un par en la vida y aceptar a Cristo Jesús como Salvador y Señor. Los beneficios serán salvación y vida eterna. Una vida eterna con Cristo Jesús. Gracias le damos al Señor. Dios le bendiga, amigo. Dios le bendiga, hermano. Dios los continúe bendiciendo y nos seguiremos gozando en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde.